Muy bien, pues entonces estamos hoy 12 de abril en el Instituto de Descubre la Biblia en línea. Estamos cerrando la festividad de panes sin levadura y vamos a estudiar Miqueas, ¿vale? Hoy todo el día vamos a estudiar Miqueas. Está muy poderoso. Ayer estaba platicando con mi mamá y le digo, oye, está muy fuerte Miqueas, ¿no? Y me dice, pues sí, hija, o sea, todas las profecías. Y ahorita vamos a ver bien de qué se trata y vamos a verlo, ¿ok? Muy bien. Quise titular a este libro, o bueno, esta profecía y este espacio, castigos y consecuencias. Pero tuve que haber puesto castigos y o consecuencias porque vamos a tener ahí una pregunta implícita de si el Señor estaba castigando a su pueblo. No sé si a ustedes les pasa, muchas veces a mí me ha pasado con personas, mi papá está haciendo mucho ruido, no es cierto. A mí me ha pasado muchas veces con amigos que pues no saben de la Biblia, que tienen esta idea preconcebida de que el Señor del Antiguo Testamento pues todavía era un Dios como de mucha ira y vengativo y toman como de ejemplo lo del arca de Noé, por ejemplo, ¿no? O sea, de que destruyó a todo y desató su ira sobre su pueblo, pero, y lo ven como un Dios castigador. Y hasta hace muy poco yo también pensaba que era un Dios castigador. Fíjense, les voy a revelar este secreto, em, que los jóvenes ya se lo saben. Y por eso ahora todos están en terapia, ¿no es cierto? Se los dije en Sukkot el año pasado. Y es que lo que pasa es que muchas veces, la mayoría de las veces, casi sin excepción, la concepción que tenemos del Señor y su presencia en nuestra vida está directamente relacionada a la concepción y la relación que tenemos con nuestro papá varón, ¿vale? O sea, aquí la mamá pues no tiene mucho que ver, sino nuestro papá. Así que si a lo mejor tu papá era una persona que te castigaba o una persona muy fuerte, muy firme, muy perfeccionista, o a lo mejor tu papá fue un padre ausente desafortunadamente, pues muchas veces esa imagen es la que vas a tener del. Esto no quiere decir que no podamos deshacer esa idea y darnos cuenta que el Señor no tiene nada que ver con nuestro papá humano y, y que nuestro papá humano no es como un conducto hacia el Señor, ¿no? Como siempre les digo, la relación que quiere tener el Señor con cada uno de nosotros es individual, ¿vale? El Señor no tiene nietos, no tiene sobrinos, nada. El Señor tiene hijos y la relación que quiere tener con nosotros es totalmente individual. Entonces, así conforme vayamos sanando, nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante sanar nuestras heridas humanas, porque así conforme vayamos sanando, también va a ir sanando nuestra visión del Señor. Y eso me parece que es sumamente importante. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Aquí vamos a deshacer, espero estén dispuestos a deshacer estas ideas que muchas veces tenemos de que el Señor castiga, ¿no? No vamos a poder tener una buena relación con Él a menos que nos deshagamos de lo que hay en medio. Entonces, Miqueas significa ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Y me parece un nombre bellísimo porque precisamente, ¿quién hay como Él? Y podemos buscar, y como decía la canción que pusimos hace un momento, o sea, podemos decir que Alá o Buda o quienes ustedes quieran,
pero sabemos que nuestro Dios, y esa es nuestra realidad, y esa es nuestra esperanza, nuestro pensamiento, que el Señor es perfecto y ha creado todo. Sabemos que Él es el Señor del universo, Él lo creó todo y puede venir a decirnos nombre de la deidad que ustedes quieran, pero nosotros sabemos quién es el nuestro, ¿vale? Entonces, muy bien, comencemos. Miqueas, ¿quién como el Señor? Vamos a tener que este libro se va a dividir, esta profecía, perdón, se va a dividir en 3 partes muy importantes. La primera parte va a ser del capítulo 1 al 3, que ahorita vamos a ver 1 al 2, de 10 a 12. Y más adelante, pues vamos a ver los demás, ¿no? Del 1 al 3 se va a tratar sobre el fracaso de la nación de Israel, tanto del norte como del sur. Va a ser del fracaso de la nación entera. Nos va a hablar de eso. ¿Qué fue lo que hicieron para encontrarse en esta situación de que el Señor dijera, ¿saben qué? Se los van a llevar cautivos. Van a venir por ustedes y necesitan prepararse porque ya no van a poder llamar a Israel su casa, se los van a llevar. Después del 4 al 5 va a venir a lo que se le llama una visión mesiánica, o sea, la restauración. Sí, hay desastre, va a venir lo que tenga que venir. Van a venir por ellos, se los van a llevar, pero después el Señor en su misericordia nos va a restaurar. Va a restaurar a su pueblo. Y del 6 al 7 va a venir la exhortación de Dios a su pueblo para retornar, para hacer teshuvá, para regresar a Él, y que entonces podamos vivir así como en las películas, podamos cabalgar hacia el atardecer y vivir felices por siempre, ¿no? Esa parece que es la promesa, pero vamos a darnos cuenta que nos promete a su pueblo la restauración también para poder dar la eternidad, pero pues siempre va a haber quien haga frente y quien quiera imponerse, pero la buena noticia es que ya vamos a estar con él, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué tiene que decirnos Miqueas, pero para eso recordemos que es muy importante saber el contexto del libro. Ahora, les voy a decir algo. Como ustedes saben, es necesario decirles esto porque sobre esto está sustentado lo que les voy a decir. Estudio historia, ¿ok? Y dentro de la historia hay una rama que se llama historiografía. Y la historiografía estudia los escritos de cualquier época de acuerdo al contexto, ¿no? O sea, la historiografía es la escritura de la historia y eso estudia. Y es sumamente importante que veamos a estos libros y a estas profecías y a la Biblia precisamente como algo muy propio de su época. Yo sé que tal vez va a sonar a blasfemia ya que estoy diciendo que ya no aplica, pero no tiene nada que ver con eso. O sea, necesitamos entender cuál era el contexto de las personas que escribieron, cuál era el contexto de las personas que están ahí para poder entender mejor, así como necesitamos ir a ver ciertas palabras en hebreo, que es el idioma original, pues entonces también necesitamos ver qué rodeaba a aquellos que lo escribieron, porque entonces vamos a tener un mayor entendimiento. Y para esto necesitamos deshacernos también de la idea de que estos libros son santos, ¿no? O sea, como les digo en la Biblia dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, no podemos idealizarlos, ¿vale? Porque era una época en la que también existían humanos como nosotros y que se equivocaban, ¿ok?
Entonces, Miqueas, así como tú y como yo, era una persona, un profeta, solo, bueno, no estoy diciendo que yo sea profeta o que ustedes sean profetas, ¿vale? Él tenía esta inspiración y también sabemos que el Señor inspiraba a estas personas que escribieron estos libros. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Pero no hay como santificación ni algo místico acerca de ellos, no, es el Señor inspirándolos y sobre todo a los profetas que les hablaba a lo mejor, podríamos decir más directamente, para poder darles mensaje a su pueblo. Entonces, Miqueas vamos a tener aproximadamente entre el 710, 760 o 730, ¿no? Varía mucho la fecha. Yo sé que a veces necesitamos fechas muy exactas, pero la verdad es que hay como 200 años perdidos en la historia, desgraciadamente. Lo siento, les prometo que estoy trabajando en ver a dónde se fueron y vamos a poder tener una visión más clarita, ¿vale? Entonces, aquí vamos a darnos unos 30 años de, no sé, ¿cómo se dice? De margen, para equivocarnos. Entonces, entre el 710, 760, pero también entre el 701, 733, o sea, miren, entre el 700, pero de que Miqueas vio que se llevaban a la casa del norte, Miqueas lo vio, ¿vale? Entonces, pónganse a pensar, ok, ¿se acuerdan que 4 profetas en específico hablaron a la casa del... muy bien, mira, María Elena ya lo está diciendo. Amós, Abdías, Miqueas, ¿y quién? Oseas. Oseas, Amós, Abdías y Miqueas. Muy bien. Pero vamos a tener que también Miqueas habló primero a la casa del norte, ¿sí? Pero pues ustedes creen que si ya tenían establecido su templo también, porque se acuerdan que también hicieron ya un templo en el norte para ya no bajar al sur. Y ya decían, bueno, acá vamos a estar y no pasa nada, o sea, aquí también está, ¿no? Y entonces, ¿ustedes creen que si ya tienen un sistema todo establecido, van a querer que alguien llegue y les diga, oigan, no se la vuelen, o sea, su sistema está mal y están cometiendo algo directamente contra el Señor que no es bueno y todo lo que están haciendo va a ser causa de un desastre, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que van a querer escuchar eso? Por supuesto que no. Y le dijeron, ¿sabes qué? Mira, vete con tus profecías al sur, ¿vale? O sea, vete para allá, que allá te escuchen, porque no es cierto, o sea, aquí estamos haciendo las cosas bien, estamos alabando, o sea, le pusimos un templo, eso ha de agradar al Señor, ¿no? Pero entonces lo mandan para el sur, así que Miqueas también va a profetizar en el sur, ¿ok? Ahora, tenemos poca información sobre lo que hace Miqueas, pero tenemos buena información, ¿sí? Lo que más se dice sobre él está en Jeremías 26:18, si quieren anotarlo. Aquí está, mami, gracias. Si quieren anotarlo, Jeremías 26:18. Ay, ¿dónde está Jeremías? Ya se me perdió. Sí, lo sé, pero mis ojos no encuentran. Aquí está. Jeremías 26:18. Ok, ahí nos va a decir, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá. Entonces vamos a tener que para cuando él profetizó en Judá, pues ya estaba esta división. ¿En qué año se dividió el reino? Estudiantes arduos de la Biblia. 930, antes del Mesías. Muy bien, María Elena viene con todo. Y yo estoy segura de que los demás también contestaron en su cabecita.
o ya lo iban a escribir. Ujú. Muy bien, entonces Miqueas profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Entonces Jeremías nos da ahí como una sinopsis, si lo quieren ver así, de lo que se va a tratar Miqueas, ¿no? O sea, Miqueas habló diciendo que Sión será arada como campo, o sea, toda limpia, y Jerusalén vendrá a ser como montones de ruinas, no va a quedar absolutamente nada. Entonces vamos a tener que de eso nos habla Jeremías, ¿vale? Eso, digo, Miqueas, eso va a ser el título, ay, el tema central. Sabemos que los profetas son mensajeros de cosas importantes por parte de Dios para su pueblo. Y Miqueas nos va a estar hablando más o menos de lo mismo que nos va a hablar Isaías. Pero, a ver, Brenda, ¿para qué nos hablan de lo mismo dos personas? Bueno, así como yo te puedo contar cómo fue mi experiencia cuando, no sé, cuando fue el terremoto del 2017, mi papá tiene otra visión y vamos a hablar de lo mismo, pero vamos a hablar desde una diferente perspectiva y mi mamá tiene otra. Y, ¿sabes? O sea, es una diferente perspectiva y por eso les digo que es tan importante saber el contexto. Miqueas, la característica de Miqueas es que vio cómo se llevaron a los del norte y que también intentó advertirles a ellos. Entonces imaginen ya lo que sentía Miqueas, ¿no? Bueno, pues les hablé, no quisieron escuchar, me mandaron al sur, ya vi cómo se los llevaron. Qué triste, o sea, es que me lo imagino y me imagino cómo se rompía el corazón de los profetas. A lo mejor estoy adjudicándoles sentimientos que ni siquiera tuvieron, pero me imagino, ¿no? Y después le toca ver cómo también se llevan a los del sur, pero sobre todo creo que le toca ver cómo no quieren escuchar, más allá de que se los lleven, porque eso ya es como la consecuencia, le toca vivir cómo no lo quieren escuchar. Y no a él, o sea, pónganle que a Miqueas lo escuchaban o lo que sea que él hablara, ¿no? Pero cuando hablaba el Señor a través de Miqueas, él darse cuenta que no querían escuchar al Señor, ¿se imaginan la frustración? Ay, por eso les digo que está muy fuerte. Pero bueno, entonces, como les digo, presencia en la cautividad de la Casa del Norte, da el mensaje al reino de Judá sobre que va a caer su reino, así como sucedió con el norte, porque ya se acuerdan que Judá era así de, no, pues yo estoy perfecto, yo, o sea, mira, nosotros no construimos un templo que no fuera, es más, el templo está aquí con nosotros, ¿no? O sea, este es el bueno y nosotros seguimos teniendo toda la tradición, pero ¿qué era lo que sucedía? Que ya lo hacían de dientes para lo hacían precisamente por eso, por tradición y no con el corazón. Y eso les decía. Entonces, les da ese mensaje, ya vi cómo se llevaron a la Casa del Norte, también se los van a llevar a ustedes. Ya no es como una advertencia, ya no es si siguen así, se los van a llevar, ya es, se los van a llevar. Hagan lo que hagan, ya se los van a llevar, ¿ok? Les va a pasar exactamente lo mismo que a la Casa del Norte. E imaginen profetizar eso. O sea, imaginen saber que ya no hay nada que hacer cuando antes estuviste diciendo, por favor, volteen a ver al Señor. Por favor, dejen de ser de dura cerviz y hagan las cosas de corazón para que no se los lleven. Pero entonces de repente hay un punto en el que ya no hay salida y dices, ya se los van a llevar. Les advertí, no me quisieron escuchar, no quisieron escuchar al Señor sobre todo. Ya me dijo que se los van a llevar. ¿Se imaginan? Qué fuerte, pero bueno. Vamos a tener que en el tiempo de Miqueas, pues obviamente, a mí, fíjense, a mí no me gusta hacer juicios de valor. Esto quiere decir que digamos que en su tiempo
todos eran así súper idólatras. No me gusta eso, porque pues los estamos juzgando indirectamente. Por eso se llaman juicios de valor. Pero lo que sucedía en su tiempo era precisamente que todos andaban así como para el lado que ellos querían ir. Pero vamos a aterrizarlo en que pues ya se habían contaminado ellos también de lo que había hecho la Casa del Norte. O sea, ya estaban así como todos cegados, ¿no? Ya tenían como un velo y ellos decían, o sea, ya se habían contaminado de lo que había hecho la Casa del Norte, pero aparte de eso ellos creían, o sea, que se iban a poder apartar, ¿no? Como si pudieran experimentar en cabeza ajena y decir, mira, ya vimos lo que les pasó, a nosotros no nos va a pasar y por eso apéguense a la tradición, pero se apegaron tanto a la tradición que dejaron de hacerlo de corazón. Entonces esa era su época, ajá. Todos estaban muy confundidos, pero todos creían que estaban haciendo lo correcto. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, ahora sí vamos a entrar a Miqueas directamente. En Miqueas 1:1 nos dice, palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Ahí nos está diciendo en qué época más o menos se ubica, por eso lo podemos ubicar en esta época del 700, ya les dije, con 30 años de margen de error. Entonces, él ve a los reyes de Judá, pero también vio lo de Samaria y Jerusalén, ¿vale? Entonces, pero aquí lo importante es que fue palabra del Señor que vino a Miqueas. Miqueas no tenía un superpoder. Miqueas no tenía algo así excepcional por sí mismo, sino que el Señor se lo dio. El Señor puso su palabra en Miqueas para que él pudiera comunicar a su pueblo. Eso es importantísimo. Entonces Miqueas le dice, oíd pueblos todos. ¿A quién le está hablando? A los del sur. Oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y el Señor, y el Eterno, el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Si todo lo que hay, escuchen y él va a ser testigo de lo que va a suceder. Pero aquí la clave es el Señor desde su santo templo sea testigo. No les está diciendo, el Señor desde su santo templo va a mandar ira y los va a destruir. No, les está diciendo, el Señor va a ser testigo. Esto pone al Señor en esto pone al Señor en una posición de ¿cómo les digo? De espectador, pero tampoco quiero decirlo así porque pues eso significa como que el Señor nomás está ahí sentado viendo y no hace nada, ¿no? Pero ya tiene esta posición de pues solo voy a ser testigo de lo que hicieron y de las consecuencias que esto les va a traer. Yo no los voy a castigar, van a ser sus consecuencias y voy a ser testigo. Pero como sabemos, pues las traducciones y entonces la palabra contra nos va a causar ruido, ¿no? O sea testigo contra nosotros, contra vosotros. O sea, como si estuviera en contra de su pueblo. Pero no, sea testigo de vosotros. Sea testigo de lo que está sucediendo, de sus consecuencias. Porque aquí el Señor sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Porque aquí el Eterno sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Ahí, sí, ok. ¿Qué es hollará?
hollará, vamos a tener que es, cómo se diría, papá? Hollará, como, no sé si Es deshacerse. pisar, ¿Mandé? pisar. Ajá, abatir, sí, humillar, despreciar, ¿ok? Y eso nos regresa un paso, porque es, a ver. Está diciendo que el Señor será testigo contra vosotros. No nos va a castigar, solo es testigo de las consecuencias, ¿ok? Pero va a bajar y va a humillar, ok, nos va a regresar un paso. Pero vamos a tener, mi papá muy inteligente, así es. ¿Qué dice la Escritura? El que se exalte será humillado. Así es. Era su consecuencia no solo por su desobediencia, sino que ellos, o sea, Judá estaba Judá y Benjamín, sabemos, ¿no? Las tribus del sur. Sabemos que estaban en una actitud no solo de, bueno, sí lo estamos haciendo, no. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo mejor que los del norte, por eso se los llevaron y nosotros al menos todavía seguimos la tradición, ¿no? O sea, nosotros estamos bien. Y entonces eso se estaban exaltando, estaban diciendo, sí, nosotros somos mejores, a nosotros no nos van a llevar porque esto y el otro. ¿Y qué dice la Escritura? El que se exalte será humillado. Sabemos que el Señor no castiga. Sabemos que el Señor activamente no va a decir, sí, pues toma, te mando un rayo, ¿no? Pero ¿qué sabemos? Que el Señor limpia su nombre y sobre todo protege el nombre. Sobre todo, obviamente necesita defender. ¿Por qué? Porque esto que nos pasa muchísimo en la actualidad. O sea, hay canciones, hay películas, hay todo que dice cómo se mata gente y se pelean guerras en nombre de Dios, ¿no? Y entonces es una mancha en el nombre de Dios. ¿Creen que Él va a permitir tener una mancha sobre su nombre? Por supuesto que no. O sea, porque Él lo que quiere es que vayan a Él, que vayamos a Él, que la gente que no tiene su testimonio lo voltee a ver. Y obviamente Él no va a permitir que entonces por una bola de desobedientes y por gente que mata en su nombre y hace guerra en su nombre, la gente voltea a ver y diga, por eso no creo en el Señor. Por eso no me acerco. Él no va a permitir eso. Obviamente que necesita intervenir, pero no interviene, y esto es muy importante que lo entiendan, no interviene porque quiera castigar, sino porque su nombre es santo sobre todas las cosas y necesita limpiarlo. Porque si no, ¿cómo van a ir a él? Y por eso, y ayer estaba entendiendo todo esto, o sea, por eso dice, cualquiera que faltare a esto será cortado del pueblo, cualquiera que esto será cortado del pueblo. Y a veces es como, wow, o sea, es demasiado radical, ¿no? No, no es radical, es necesario. Y no es sangriento, o sea, no es nada de eso, simplemente es necesario. ¿Por qué? Porque si tú llegas y ves que el Señor dice, bueno, no pasa nada, o sea, pues está bien, o sea, no te hiciste la circuncisión, tu corazón todavía no está circuncidado, pero vente, o sea, no pasa nada. Y entonces imagínense que alguien nuevo llega y dice, oye, pero pues cómo sí puede, y o sea, no, desgraciadamente el Señor reconoce nuestra condición humana en la que necesitamos voltear a ver que alguien más está haciendo las cosas bien para nosotros así tener una inspiración y decir, bueno, si él sí lo hizo bien, sí, pero si lo hace mal, entonces me alejo. El Señor está consciente de esa condición imperfecta humana que tenemos. Entonces, por eso es que necesita limpiar, y por eso es que dice, vamos a hacer a un lado a y no a un lado será cortado del pueblo.
¿no? Y por eso descenderá y hollará las alturas de la tierra, porque ya es un muy mal testimonio. Y la gente que llegue, pues obviamente no va a poder acercarse al Señor, ¿no? O sea, es mucha corrupción, exacto. Y ni siquiera como del hombre, ¿sabes? Es mucha corrupción y mucha blasfemia y mucho todo al Señor, al nombre del Señor, al santo nombre. Entonces, y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Se acuerdan que a mí no me gusta decir pecados? Porque es así como una palabra que tiene acepción así muy, no sé cómo decirlo, como yo le digo católica apostólica romana del Sacrosanto Imperio Románico Germánico. Entonces, vamos a decir todo esto por la rebelión de Jacob y por los errores de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Bájate, Alexa. Entonces, a ver, por los errores de la casa de Israel. Entonces, ¿cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Dónde estaba Samaria? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál era Samaria? ¿Dónde estaba Samaria? Al norte, en el norte. La del norte, sí, muy bien. Y Jerusalén era la del sur, que era donde estaba el templo, ¿se acuerdan? Entonces, aquí está haciendo alusión a que, pues bueno, ya sucedió lo de Samaria y cuáles son los lugares altos de Judá. Jerusalén, ¿no es Jerusalén? Ok, esas capitales haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Entonces, lo tengo que limpiar y la clave está en y tierra para plantar viñas. O sea, necesita destruir para volver a construir. ¿Entienden la importancia de esto? Montones de ruinas para que entonces la tierra esté lista para plantar viñas. ¿Sí? Y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento de avestruces. Ok, del 1 al 7 nos está explicando. Todo lo que hay será despedazado, pero no solo está hablando así como de, sí, pues todo lo que existe. Está diciendo, todas sus estatuas serán despedazadas. Todos sus dones, todos los ídolos y los dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Toda esa idolatría que surgió, o sea, todas esas estatuas que levantaron en nombre de quién sabe qué Dios, todos esos dones que decían tener, todos los ídolos que también levantaron, pero no necesariamente les hicieron estatuas, todo eso destruirá, ¿ok? Él no quiere destruir al pueblo. ¿Se dan cuenta? Él no quiere destruir al pueblo, solo necesita destruir lo que el pueblo ocasionó. Y si lo piensan, el Señor está limpiando el desastrito de su pueblo. O sea, hasta para eso es misericordioso, ¿no? O sea, hasta para eso es como,
O sea, me lo imagino, por ejemplo, con mi sobrina, que agarra y saca sus juguetes, o cuando era más chiquita, me acuerdo que volteaba mi baúl de juguetes, porque a mis 23 años sí todavía guardo mis juguetes, y entonces volteaba mi baúl de juguetes y jugaba con ellos y hacía un desastre. Y cuando su mamá le decía, ya vámonos, recoge el cuarto de tu tía, yo le, no, yo lo recojo, no te preocupes, ya ustedes váyanse, yo lo recojo. ¿Saben? O sea, como no quiero que mi hijo recoja, no quiero que mi niña, que mi sobrina recoja, yo lo hago, no pasa nada. Y así me lo imagino. Podría estar equivocada, por supuesto, pero así me imagino que el Señor ve eso, ¿no? O sea, mira, mi pueblo ya levantó ídolos. Mi pueblo, pues ni modo, o sea, los influenciaron, aunque pues también ellos decidieron levantar estatuas a cosas que pues no tienen nada que ver conmigo. Bueno, ok, entonces se los van a llevar un tiempecito, así como se llevan a mi sobrina, y en lo que se llevan a mi sobrina, yo limpio lo que ella hizo, así, ¿no creen? O sea, como voy a limpiar ese desastre que hicieron en mi tierra, en la tierra que yo dije, repártanles. Ajá, lo voy a limpiar y ustedes, pues se los van a llevar, pero hasta eso, ¿no? O sea, se los llevan en cautividad en lo que él destruye absolutamente todo lo que había en Jerusalén. Está destruyendo su tierra, sí, pero y purificando, exacto. Mi mamá hizo una muy buena distinción. Está purificando su tierra, sí, y a su pueblo en el cautiverio, pero no está destruyendo a su pueblo, no lo está perjudicando. Es más, hasta está diciendo que te lleven en el cautiverio mientras piensas en lo que hiciste, mientras te purificas, reflexionas, te ayudo, pero mientras limpio todo lo que dejaste aquí, no necesitas verlo. Vete, no pasa nada. Yo limpio tu cochinero, dice mi mamá. ¿No? O sea, hasta para eso el Señor es misericordioso y por eso les digo que todo depende de la perspectiva de que lo veamos. Claro que si no tenemos este entendimiento que el Señor tiene a bien darnos, vamos a decir, no, pues eso qué, o sea, se los llevó y los alejó de sus casas y todavía algunos murieron, ok, sí, pero ¿sabes por qué murieron esos? Porque decidieron quedarse o porque decidieron aferrarse a sus ídolos. ¿Qué pasa cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra con sus hijas y su esposa? Dice, no volteen hacia atrás. Y uno diría como, eso está bien, mitología griega de cuando Orfeo, perdón, de cuando Orfeo le dice como, sí, llévatela, pero no voltees. Si volteas, se va a deshacer y ya no te la vas a poder llevar, ¿no? O sea, como que, ¿por qué? Pues porque es esta cuestión de, ok, ya vas conmigo, te estoy sacando, ya no voltees a ver lo que estás dejando, porque no lo vas a necesitar, porque eso que estás dejando no te estaba haciendo bien. Entonces, vámonos, no pienses en lo que dejas, no pienses, en Egipto estábamos mejor. Vámonos y ya no voltees. Y entonces sale Lot con sus hijas de donde estaban en Sodoma y Gomorra y la esposa de Lot voltea. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es uno de los más grandes misterios, ¿no? Pero a lo mejor mi papá dice, porque Sodoma estaba en su corazón. Así es. O sea, ella de verdad estaba volteando porque decía, mi tierra, ¿no? A lo mejor ya se identificaba de Sodoma y Gomorra y eso está bien fuerte, ¿no? Y decía, como, ¿cómo va a destruir ahí donde yo viví? Y por eso, ¿qué le sucedió? Se convirtió en estatua de sal. Y ahí se quedó. Entonces, es eso, ¿sí? Y aparte, también necesitamos recordar esta promesa que le hizo, ok, pero siempre voy a dejar un remanente. Por eso él siempre, o sea, llegaron los asirios por los del norte, ¿no? Los esparció y se van a olvidar y lo que sea, pero ahí van a estar.
ahí van a estar, sí se van a olvidar por un tiempo porque eso es lo que necesita pasar y no porque el Señor fuera a bajar y vaya a decir como el hechizo de Harry Potter de Obliviate, que es te olvidas, así, te olvidas y ya, ¿no? O sea, toma un hechizo, se te olvidó. No, porque iban a estar dispersos con los que vinieron por ellos. Entonces, sucede un proceso que se llama aculturación. Se va mezclando absolutamente todo hasta que entonces de repente quienes nacen en otras naciones, pues ya ni siquiera son de Jerusalén. Y sí, a lo mejor sus papás fueron a los que se llevaron los asirios, pero ellos ya nacieron como en otro lugar y ya ni siquiera se acuerdan y sus papás como ya no se molestan en explicarles, pues entonces ya, o sea, así se olvidaron. Y no porque el Señor quiera que olviden, sino porque es un proceso que así sucede. Y por eso es que les digo, el Señor no castiga, el Señor no hace que sucedan las cosas, el Señor simplemente permite que aquello que tú decides, pues entonces, Fluye. sí, fluya, suceda. Tú decidiste esto, ok, ni modo, sabes que tu consecuencia va a ser esta. Y no porque yo lo diga, sino porque a toda acción hay una reacción. Y no porque yo te quiera castigar, sino porque así sucede y ya. Ni modo, ¿no? O sea, es ley de la física, así sucede. A toda acción hay una reacción. El proceso Sol se llama aculturación. Aculturación. Mira, aculturación. Así. Ay, a ver, espérenme. No se los mandé a todos. Es un proceso en el que se mezcla, ¿sí? Cultura con cultura. Pero aún así hay un remanente y en algún momento los haré recordar. Ustedes se van a dar cuenta que eran míos y entonces van a poder regresar. Muy bien. 1-9. No sé por qué siempre se me mueven estas cosas. Ahí está. 1-9. Ay, espérenme. No les dije el 8. Porque aquí está hablando Jeremías. Por esto lamentaré y aullaré, digo Miqueas, y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Ahí ya no está hablando el Señor, sino Miqueas. Está diciendo lo que yo les estoy diciendo. ¿Se imaginan qué dolor? Pues sí, o sea, yo al ver esto que les hablé y no quisieron hacer caso y que les advertí y no yo, el Señor les advirtió y el Señor les habló a través de mí y no quisieron hacer caso, por supuesto que me duele. Entonces lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Es como esta, ¿cómo se dice? Como una muestra del dolor y la vergüenza que siente. Del dolor y la vergüenza que siente a lo mejor siento que, bueno, yo en el lugar de Miqueas sentiría impotencia, por ejemplo, ¿no? O sea, como es que ya no puedo hacer nada y a lo mejor se acuerdan cuando Jeremías, sí es Jeremías quien oró y oró para que no se llevaran el pueblo, ¿no? Y o sea, todos los profetas, ¿no? Pero el Señor que le dijo, ya no llores y ya no ores, porque va a suceder. O sea, ya déjalo así, como que, ok, yo sé que te duele, yo sé que sufres, pero inevitablemente va a suceder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es consecuencia. A ver, Betty pregunta, ¿será que a Dios también le causa dolor el permitir todo esto? Betty, es el primero al que le duele. O sea, imagínate. ¿Te acuerdas en Génesis cuando habla de lo de Noé y que tiene que mandar el diluvio y qué hace antes de decir, bueno, voy a tener que destruir, bueno, que limpiar, ¿no? Como que tiene un momento de reflexión, como un suspiro, o sea, y suspiró. ¿Por qué? ¿Por qué suspiras? Porque algo te duele, porque algo te acuerdas. Es como,
Le dolió su creación, obviamente. Fue como, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? O sea, ¿qué más quisiera yo que perdonarlos a todos? Y por eso permitió que Matusalén viviera tanto, ¿no? Por eso Matusalén vivió 970 y tantos años. 969, dice mi papá, el de los datos duros. Sí. O sea, 969 años, por eso vivió, porque el Señor todavía les dio 969 años para que hicieran teshuvá, para que lo voltearan a ver. Y ni así, o sea, aún con eso solo encontró a una persona, a Noé, y por Noé, su familia. Entonces, si está en Génesis, ¿qué? 6, 5 y 6. Al Señor le dolió, el Señor, y no se arrepintió de su creación, aguas con eso, simplemente como que sintió así en el corazón, wow, o sea, de verdad quisiera no hacer esto, pero necesita hacer como un padre como cuando corrige a su hijo. Yo no sé qué es eso, no tengo hijos todavía, pero me imagino, ¿no? O sea, ves a tu hijo que está yendo por un camino que tú no crees correcto, uy, como que mejor ni lo hubiera traído al mundo, ¿no? No, sí, pues no, o sea, no dices eso, no dices eso, no dices, híjole, no, pues mejor no hubiera nacido. No puedes desnacer a tu hijo, ¿no? O sea, simplemente es como, híjole, o sea, no creí que mi hijo fuera a hacer esto porque yo creí estarlo educando bien, pero ok, vamos a corregir. A ver, ven, te voy a decir así, no, y así, y limpias. Pero necesitas primero mostrarle que lo que está haciendo necesita no ser más. Entonces, sí, así es. A Dios también le duele, y le duele más que a nadie ver a sus hijos. Le dolió. Bueno, entonces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. ¿Sí? O sea, lo que sucedió en el norte se expandió tanto y fue tanto que llegó hasta Jerusalén, en el pueblo. Y aquí vamos a hacer algo que le encanta, al Señor le encanta inspirar metáforas y poesía. Hay un gran curso en la Universidad de Yale que pueden tomar en línea, ¿eh? Se los puedo mandar. Está en inglés, pero se los puedo mandar así. Está buenísimo. Es la Biblia como literatura. Y literal, pues es como deshacerse de esta idea que que la Biblia es un libro santo. Sabemos que está inspirada por Dios, sí, pero se analiza como literatura, la literatura que estudia las figuras retóricas, todo lo que hay detrás de la redacción. Y la Biblia es uno de esos libros que tiene muchísimas más metáforas que ningún otro y tiene un sinfín de figuras retóricas que no se imaginan. O sea, la escritura de la Biblia es bellísima, bellísima. Como literatura en sí, ¿no? Dejen ustedes el mensaje inspirado, por supuesto que es todavía más bello, pero tan solo como literatura es increíble. Entonces, a partir del 1:10 vamos a ver esto. Miqueas es inspirado a hacer toda clase de como de juego de palabras, ¿ok? Entonces, aquí se las subrayé en azulito y las resalté. No lo digas en Gat, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-leafra. Entonces, no lo digáis en Gat. Que no se enteren, Gat era un pueblo que estaba como arribita, que era de filisteos. Y pues los filisteos sabemos que eran los enemigos, o esta gente que ahorita les mando lo del curso de la Biblia, ¿vale? Denme 2 segundos para poder seguir. Y ahorita les mando lo del curso. Entonces, Gat era de los filisteos
Entonces dice que no se enteren tus enemigos, ¿no? O sea, no lo digáis en Gat, que es esta región. Pero vamos a tener que el significado de Gat es llanto. Gat significa llanto. Entonces aquí está el juego de palabras. No lo digáis en Gat ni lloréis. O sea, no lo digas en llanto ni llores. Esa es como una hipérbole. Lo está haciendo todavía más exagerado, ¿no? Pero al mismo tiempo está diciendo que no lo diga en ese lugar para que sus enemigos no se enteren. Entonces, miren, Miqueas estaba acá llorando, pero le dio tiempo de echarse unas figuras retóricas. Y eso me encanta, porque es el drama ahí, ¿no? O sea, creo que eso también demuestra muchísimo lo que estaba sintiendo. Y como el Señor le había dado este don, obviamente, de la escritura de la palabra y todo eso, pues todavía dice, bueno, vamos a aventarnos unas figuras retóricas aquí, que se oiga bonito. Sí les estoy diciendo que van a tener que limpiar, van a dejar así, pero que se oiga padre, ¿no? Entonces, no lo digáis en Gat ni lloréis mucho. No lo digas con llanto, no lo digas a tus enemigos y no lloréis. Revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. Bet-Leafra significa casa o lugar de polvo. Y esto va a estar interesante porque revolcarse en el polvo en ese entonces era una señal de luto, que estabas guardando luto. Entonces, que siempre, a ver, si Judá estaba siguiendo la tradición, pero lo estaba haciendo de dientes para afuera, entonces aquí vamos a tener que Miqueas y el Señor les está diciendo, a ver, no hagas escándalo, no llores mucho, cállate porque se van a enterar los enemigos, pero sí guarda luto porque entiendo que duele, ¿ok? Guarda tu luto como necesitas guardarlo, pero no llames la atención. O sea, ¿para qué haces eso? Para que te volteen a ver y a ver quién te salva. Ya te dije que no se va a poder, ya te dije que van a llegar y te van a llevar. Ni modo, pero sí guarda luto porque sé que duele, ¿ok? Revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. Revuélcate en el polvo, o sea, guarda luto de Bet-Leafra, que también era esta región, y casualmente, Bet-Leafra significa casa o lugar de polvo. Entonces, revuélcate en eso, ¿vale? También. 11. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. Zafir significa bello, algo muy bello. Pásate, oh morador de Zafir, o sea, morador que moras en algo bello, pero pásate desnudo y con vergüenza. ¿Por qué? Lo mismo, está haciendo alusión a que nada más adoran de dientes para afuera. Es bellísimo, claro, y lo están haciendo, sí, pero en su corazón no lo están sintiendo. Entonces, ¿qué es? Es vergonzoso. Entonces, es esta oposición, un antónimo. Ajá. O sea, sí es muy bello, qué linda tu tradición, qué padre que guardas Shabbat, pero qué vergüenza que lo estés haciendo nada más que para que los demás te vean. Entonces, pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. Bet-Leafra es un lugar, sí, Bet-Leafra era un lugar, era una región. Y entonces, morador de Zafir, desnudo, y por eso les digo que está bien fuerte. O sea, Miqueas está haciendo que todo suene bien bonito y está haciendo estas hipérboles, pero les está tirando piedras a más no poder. Se les está diciendo lo que les digo, o sea, ¿vale? Le está diciendo la realidad. Les está diciendo la realidad, exacto. Y todavía se las está acomodando padre, ¿no? O sea, les digo, échate unas figuras retóricas, pero les está diciendo, sí, adoras según tú al Señor, sí, sigues la tradición, pero no tienen caso porque no lo estás haciendo de corazón. Entonces, avergüénzate, no te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Ya sabes por qué, sabes perfectamente por qué. El morador de Saanán. Saanán significa marcha. El morador de Saanán no sale.
Imagínense que Sanán significa marcha y luego dice que no sale, o sea, no marcha, no va. Ajá. Eso también, o sea, el morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Betesel significa casa de vecino y Betesel también era un lugar que estaba al lado de ellos, eran sus vecinos casualmente. Por eso se llamaba Betesel, ¿no? Entonces, ellos obviamente, pues como rey, como persona administradora de un lugar, obviamente haces alianzas con quienes están alrededor de ti y más si te cubren, o sea, más si hay alrededor, porque obviamente no te convendría hacer enemigos alrededor, porque entonces todos te pueden rodear, te sitian y entonces toman la ciudad, ¿no? Lo más inteligente es hacer amigos y alianzas. Entonces, Betesel era este lugar que estaba fuera de Jerusalén, que era uno de los candidatos para que fueran o sea, los apoyaran cuando llegara el pueblo que se los iba a llevar. Pero entonces aquí les está diciendo, el morador de Sanán no sale, o sea, no van a poder salir, no van a poder marchar, porque Betesel no los va a apoyar. Ni siquiera ellos que son sus vecinos van a poder. Ajá, o sea, ni modo. Los significados del lugar del verso 11, sí, ya se los estaba diciendo. Zafir significa bello, Sanán significa marchar y Betesel significa casa de vecino. Betesel era este pueblo que estaba por fuera y eran sus vecinos que los apoyaban en caso de invasión y todo eso, pero para esto entonces ellos también les iban a quitar la ayuda. Y no porque dijeran, sí, que se frieguen, ¿no? Sino porque pues también quienes venían por ellos era un reino bastante poderoso, ¿no? O sea, pues, ¿qué vas a hacer? No, pues mejor me alío con ellos y no me meto en problemas con ellos, ¿no? De nada, Betty Ruiz. Muy bien, vamos al 12. Porque los moderadores de Marot anhelaron ansiosamente el bien. Pues de parte del Señor el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Los moradores de Marot. Marot su raíz es Mara. ¿Y qué es Mara? Amargura. Ya no sé hablar. Entonces, Marot significa amargura. Los moradores de este lugar que se llama Marot, que significa amargura, anhelaron ansiosamente el bien. ¿Ven lo contrario? O sea, aunque eran amargos, desean el bien. Pues de parte del Señor el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. O sea, hasta ellos era como, chin, o sea, uy, ¿cómo podríamos evitar esto, no? Porque ya vemos que es consecuencia y ya vemos que el Señor está necesitando limpiar aquí. Y ojalá no fuera así, pero así es. Entonces, Marot significa amargura y hasta ellos ansiosamente, o sea, no nada más anhelaron, sino anhelaron ansiosamente en este estado de, o sea, como, qué estrés ver que no podemos hacer nada por lo que está pasando. Sí, Mara también significa amargura. Para los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte del Señor el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Había llegado para llevarse a su pueblo. ¿Por qué? Por consecuencia. Salud, mami. Te perdono. 1:13. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis. Laquis era un lugar que estaba en Judá, que significa caballos, corceles. Entonces aquí les estaba diciendo, preparen sus caballos para huir, pues ustedes fueron quienes decidieron idolatrar, ¿no? Pues ustedes fueron quienes tomaron esas decisiones de estar y pues ya estaban en esa posición y ni modo, así que preparen los caballos para huir porque viene el juicio contra ustedes. Oh moradores de Laquis, Laquis, repito, significa corceles, caballos,
que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. ¿Quién es la hija de Sión? Jerusalén. Sí, muy bien. Jerusalén, Sol. Jerusalén es la hija de Sión. Ustedes, o sea, ¿se dan cuenta de lo que dice? Ustedes hicieron errar a Jerusalén. Ustedes y nada más ustedes son responsables de la situación en la que están, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Ustedes son los responsables. Y aquí es donde muchas veces estaría bien padre voltear y como le hacen ahorita, ¿no? A ver, si existe Dios, ¿por qué existen las guerras? No. O sea, perdón, pero no. El Señor no es como que manda inspiración y a quien ustedes quieran, no sé, a Putin, por ejemplo, y así le diga, invade Ucrania. No, o sea, jamás, ¿no? Jamás va a suceder eso. Es algo que está en el corazón, la inclinación al mal, y no la pudieron, no pudieron contra ella, no pudieron contra el Yetzer Hara. Entonces, ustedes y nada más ustedes, Jerusalén, son responsables de la situación en la que se encuentran. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gat. Moreset Gat es los filisteos, los que les decía hace rato. ¿Se acuerdan que les dije que Moreset era este lugar de los filisteos que eran como sus enemigos? Y Gat también. Les darán dones es regalos. Entonces les darán regalos a los filisteos que habitan en Moreset Gat para que los ayuden cuando venga la conquista de las casas de Aksib. Aksib significa desilusión. Dice, a Moreset Gat, las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. O sea, viene una gran desilusión, pueblo mío. O sea, viene algo de lo que a lo mejor van a estar exacto. O sea, ¿por qué? Porque el Señor está permitiendo esto. Pues es que eso es lo que a veces nos pasa un montón, ¿no? Y puede ser así como, ¿saben qué? Ahorita no pasa nada. Y aunque yo peque, aunque yo haga esto, aunque yo haga el otro, miren, el Señor me va a perdonar después, no pasa nada. Eso es altanería y eso es el que se enaltece. ¿Y qué pasa con eso? Y si tomamos en vano el nombre del Señor y lo tomamos por sentado, ¿qué sucede? Entonces, tendrán que ser humillados. ¿Por qué? Porque no es su lugar y necesitan saber que no es ese lugar, que sí tienen al Señor, pero que el Señor no va a hacer todo por nosotros, sino que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ajá, es como que les decía, el respeto y todo lo que hay entre el Señor y nosotros y la relación es una carretera de doble sentido. El Señor hace su parte y con su ayuda nosotros hacemos la nuestra y retribuimos. Y entonces se está alimentando todo el tiempo. ¿Se acuerdan que ayer lo que estudiamos ayer en el Homer, qué era? Persistencia en el amor. Y sí con nuestros cercanos, ¿no? O sea, sí con nuestros papás, cultivamos nuestras relaciones con nuestros amigos, con quienes ustedes quieran, porque se necesita de ambos lados. Pero ¿saben qué es lo más importante? Nosotros persistir, que nuestro amor persista para con el Señor. Porque el suyo ya es persistente, el suyo ya es perfecto. Ajá. El suyo es sin mancha, pero nosotros necesitamos también trabajar para que el nuestro sea así, ¿no? Entonces, eso también entra dentro de lo que aprendimos ayer en la cuenta del Homer. ¿Estamos tomando por sentado el amor de Dios? Judá tomó por sentado el amor de Dios. Judá dijo, sí, me ama. Y ya dijo que va a dejar un remanente, entonces no pasa nada. Pues no, porque es una carretera de doble sentido, ¿ok? Entonces va a venir una gran desilusión. ¿Te vas a desilusionar por qué?
porque no te van a poder ayudar y porque no cumpliste tu parte del trato. Entonces darás regalos a Moreset-Gat, a los filisteos, para que los ayuden cuando venga la conquista y la desilusión, pero no van a valer de nada, ya no sirve de nada, o sea, estás dando patadas de ahogado, ¿no? O sea, estás intentando salvarte de último minuto y no se va a poder. Aún os traeré de nuevo, poseedor o moradores de Maresa. Maresa significa conquistador. La flor de Israel huirá hasta Adulam. Este está bien padre, porque también, o sea, imagínense la actitud de enaltecidos que tienen, pero ahora imagínense la actitud de enaltecidos que tendrían aquellos que son como la élite, o eran la élite de Jerusalén, ¿no? O sea, iban a decir como, no, nosotros damos dinero, nosotros les damos una mordida y no nos van a llevar, ¿no? No pasa nada. Y aquí el Señor dice, la flor de Israel, o sea, hasta lo mejor, hasta lo que ustedes consideran lo mejor de Israel, lo rescatable, huirá hasta Adulam. Adulam es un lugar y no es cualquier lugar. Adulam es el lugar en donde David huía de Saúl. Pero se dan cuenta, o sea, David era el rey, David iba a ser rey, David era, ¿se acuerdan cómo Dios amaba a David? Y aún así él, o sea, es que dense cuenta de lo que está diciendo el Señor, de verdad es increíble. O sea, si a David, que podríamos decir, no, es uno de los que el Señor ha amado más así y encontró tanta gracia ante los ojos del Señor. Y David era maravilloso, o sea, si por él, por el amor a él, prometió que iba a dejar un remanente, pero aún así él pasó por todas estas cosas. Aún así él tuvo que huir de Saúl, aún así a él lo persiguió su hijo al final. Aún así, él erró y el Señor le quitó al hijo que había tenido con Betsabé, ¿sabes? O sea, aunque David era así el más amado, si pudiéramos decir lo que se nos ocurre, ¿sí? Era el más amado, pero aún a él le pasaron todas estas cosas. Entonces, aún la flor de Israel va a huir a Adulam. Como que, ¿quién te crees tú para que yo diga, ah, no, él no, porque es la élite de Jerusalén? O sea, sí, llévate, pero llévatelos a los que están así como abajo, ¿no? O sea, los de abajo. A mis hijos que tienen dinero ni me los toques. Pues no. O sea, ¿por qué no? Maresa significa conquistador. Entonces también, aún nos traeré nuevo poseedor o moradores de Maresa. O sea, ustedes ya fueron conquistadores, Israel, sí, ustedes ya fueron conquistadores, pero ahora los van a conquistar. Y esa es la contraparte, ¿no? Sí, conquistadores ustedes, pero ya no lo serán más. Y les toca saber qué es huir. Hasta a los que se creen intocables les va a tocar saber qué es huir. Ay, ay, amigos, espérenme. Me fui. Aquí está. Y el último. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Ráete y trasquílate. ¿Qué dijo Miqueas? Voy a andar desnudo y me voy a revolcar. Sí, te va a doler, ok, está bien. Ráete y trasquílate, está bien. Sufre todo lo que quieras. Guarda luto todo lo que quieras. Ajá. Por los hijos de tus delicias, o sea, los frutos, las consecuencias de lo que tú hiciste. Los frutos de los frutos de lo que decidiste disfrutar, que iban en contra del Señor, en eso arrepiéntete. Y aquí también está diciendo, no me eches la culpa, ¿no? O sea, son los hijos de tus delicias.
O sea, es lo que cosechaste. Sembraste y cosechaste esto. Entonces, ráete, trasquílate en eso, en tu inmundicia, en lo que tú decidiste hacer, en eso arrepiéntete. Pero, ¿qué viene? Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. ¿Sabían? Esto es algo bien interesante de las águilas. Ok. Las águilas, resulta, ven que son unos animales poderosísimos, así de que gigantes, y vuelan altísimo, tan alto, que a veces llegan a alturas así cerquísima del sol, ¿no? Y este es un proceso que las águilas, por eso, pues muy cerca, mi papá. Obviamente no salen de la atmósfera, o sea, no crean que van al espacio. Mi papá yo creo está imaginando que estoy diciendo eso, pero no estoy diciendo eso. Simplemente entre más cerca, o sea, ahorita nosotros como nos quema el sol, ¿no? Entonces, si ellos vuelan tan alto, pues obviamente les quema muchísimo más porque están más cerca. ¿Ya vieron? Mi papá es perfeccionista. Oren por mí para que yo no piense que el Señor quiere perfección de mí, por favor. Y entonces, es un proceso de 10 años de las águilas. Cada 10 años ellas suben así, en la de María Elena Garnica dice buitre. Puede ser una traducción, pero acá dice águilas. Y entonces vamos a tener que las águilas, después de 10 años de su vida, pues entonces vuelan tan alto que el sol quema sus plumas y entonces caen. Y caen, pero pasan por todo un proceso en el que esas plumas que ya tuvieron por 10 años necesitan caerse y necesitan salir nuevas para limpiarse. Entonces, obviamente se quedan calvas y se quedan sin plumas. Por eso, o sea, imagínense la perfección de la creación del Señor. Las águilas no tienen conciencia como nosotros tenemos conciencia. Aún así, ellas saben y calculan más o menos que cada 10 años sus plumas necesitan ser renovadas. Porque quién sabe, a lo mejor ya no vuelan con la misma velocidad, a lo mejor ya les pesan, ya no les sirven mucho para todo aquello que hacen ellas. Ajá, entonces saben que necesitan deshacerse de esas plumas. Entonces lo que hacen es subir hasta el punto, repito, papi, no te preocupes, no creo que salen de la atmósfera, no creo que van al espacio, ¿ok? No llegan al sol, simplemente van tan cerca que sus plumas se desintegran, se deshacen, quedan calvas y caen. Y entonces esperan un momento en lo que resurgen sus plumas y entonces esas plumas les sirven 10 años más. Y otra vez suben 10 años después, caen, esperan a que sus plumas se regeneren, vuelan 10 años, calculan 10 años, vuelven a subir y así más o menos unas 9, entre 7 y 9 veces. Las águilas viven entre 70 y 90 años. Entonces, resulta que así es. Hazte calvo como águila. Sé consciente de que necesitas renovarte. Sé consciente de que lo que eres o lo que tienes en este momento ya no te sirve para seguir adelante. Ya no te sirve para servirme, para estar conmigo. Ya no te sirve. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito purificarte. Pero nosotros no somos águilas y nosotros tenemos conciencia. Y obviamente si nosotros sabemos que nos tendríamos que pasar por un proceso doloroso, obviamente nosotros diríamos, no, así me quedo, gracias. O sea, si de repente no nos queremos bañar, ¿no? O sea, no, qué flojera o hace mucho frío. O sea, imagínense, si supiéramos que tenemos que hacer algo así, la cuestión es que con nosotros es muchísimo más complejo porque somos espíritu.
porque somos alma, porque somos conciencia. Entonces nosotros, por más que estaría a lo mejor divertido, no podríamos volar tan cerca del sol como para que nos queme. No podríamos hacer eso, pero sí necesitamos purificación. Y el pueblo del Señor en este momento necesitaba purificación y por eso le dice, trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, renuévate, límpiate. Usa ese tiempo y por eso es tan maravilloso. O sea, por eso es tan maravilloso, porque se los lleva en lo que él limpia el desastre de sus hijos y en ese tiempo les da para reflexionar todavía, ¿no? O sea, hubiera estado, como dice cuando el Señor hace lo del diluvio, que les dice, nunca más volveré a destruir la tierra de esta manera, ¿no? Y entonces les manda el arco iris. Ahí sí los mató a todos, o sea, ahí sí se ahogaron, todos, ¿eh? Ahí sí permitió que murieran, sí. Me oí muy intensa cuando dije los mató. Ahí sí permitió que murieran todos, pero acá no. Acá está diciendo, te van a llevar al cautiverio, que vas a estar alejado porque es tu consecuencia. Pero ¿sabes qué? Ese tiempo que estás alejado lo puedes usar para volver, para hacerte shubá, para limpiarte, para purificarte. ¿Se dan cuenta de la misericordia? Y se dan cuenta por qué no podemos decir que el Señor destruye, que el Señor mata, que el Señor es vengativo. Porque aún así, siempre, dentro de toda la tragedia, da oportunidades para que nos estemos perfeccionando. O sea, este año, 2023, este Pesaj y este conteo del Omer y que primero Dios lleguemos a Shavuot, si no es que viene antes, es esa misericordia que el Señor nos está dando todos los días para que podamos purificarnos. O sea, todos los años hacemos el conteo del Omer y dices, ay, no, ya me sé que el día 2 es Tiferet de Gesed, ya sé que es perseverancia en el amor, ya, o sea, ¿para qué? Pues precisamente por esa actitud, Brenda. O sea, precisamente porque crees que ya te lo sabes, necesitas trabajar en eso, ¿sabes? O sea, todos los años te tienes que estar purificando y por eso el Señor retrasa su venida. Por eso Yeshua retrasa su venida. Y día con día, porque está esperando que estemos lo más completos posibles para estar con Él. Y si me preguntan, eso es bellísimo. Es maravilloso. Y solo hace falta que nos detengamos a reflexionarlo un momento. Y ahora vamos a ir a Isaías 40:31. Porque ahí se cumple lo que dice aquí, en Isaías 40:31. Ah, me puse en el 21. Isaías 40:31. Porque dice, pero los que esperan en el Eterno tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquellos que estamos, y esa es mi oración, que estemos conscientes y que su pueblo esté consciente de que necesitamos esperar en Él y que necesitamos pasar por diferentes procesos de purificación, tendrán nuevas fuerzas. Que seamos conscientes que necesitamos quedar calvos como el águila para purificarnos, que necesitamos a fuerza. ¿Saben cuál es nuestro vuelo cerca del sol? Nuestras adversidades. Nuestras adversidades es como si nosotros estuviéramos volando cerca del sol para que se caigan nuestras plumas. Las adversidades son eso para nosotros. Son esa oportunidad que nos da el Señor para trabajar en lo que sea que nos hace falta, para tener nuevas fuerzas, levantar las alas, correr, caminar y no cansarnos.
¿Ven qué bello? ¿Se dan cuenta qué hermoso? O sea, ay, no sé. Es muy lindo, ¿no? Y siempre, ok, tragedia, 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 y se los van a llevar y no llores y bla, 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 bla. Pero ¿sabes qué? Esto te va a servir para que te purifiques y para que no cometas más errores iguales a estos, ¿sí? Y aquí vamos a tener un momento, un paréntesis de reflexión. Oigan, me falta Miqueas 2 y me quedan 10 minutos. Este, un momento de reflexión. Ok, se me fue el hilo por darme cuenta que tengo bien poquito tiempo. ¿Qué les está diciendo? De la renovación. Les digo si me acuerdo. Ah, ya me acordé. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? No, se me fue otra vez, perdón, tengo déficit de atención. A ver, Miqueas 2. Ok, vamos a avanzar mejor. No, ya sé, ya me acordé. Ok, ¿por qué el pueblo de Judá, aunque vio que se llevaron a los del norte, no aprendió? Y por ejemplo, hay una frase, ese es nuestro momento de reflexión, ¿ok? Hay una frase que dicen mucho y que me dicen mucho cuando se enteran que estudio historia. Ay, sí, la historia sirve para no repetir los errores del pasado. Y mi cabeza de historiadora, así, me tiembla el ojo, o sea, me tiembla el ojo y digo, no sirve para eso, no es cierto. Y es como lo que les decía la otra vez, si creen que venimos al mundo a ser felices, ya valimos. Y lo mismo, si creen que la historia nos sirve para no repetir errores, también ya valimos. Porque nadie experimenta en cabeza ajena. Desgraciadamente. Podemos voltear a ver y decir, ok, voy a tener cuidado de no hacer esto, esto y el otro. Sí, pero esa es una persona totalmente diferente a ti cometiendo sus propios errores. Con diferentes circunstancias, con diferentes contextos, con diferente todo. Y aunque a ti te sucediera, aunque tú digas, no me va a suceder, mi papá y mi abuela tienen este dicho, bueno, mi papá tiene el dicho porque mi abuela tenía el dicho, de cuando veas las barbas de tu vecino recortar, ¿sí? Por las tuyas a remojar. Las barbas de tu vecino cortar. Sí, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. Ok, estás viendo que al otro le pasó eso, tú di, ok, voy a ser cuidadoso, pero nunca jamás puedes decir, yo jamás lo haría o jamás me pasaría, porque no sabes hasta que te encuentras en esa situación. Porque la situación, aunque sea la misma, viene diferente porque hay un diferente contexto. Y por eso la historia no sirve para aprender de los errores del pasado, porque los errores del pasado fueron errores de acuerdo a su época. Pero ¿saben para qué sí sirve la historia? Para entender el presente, para entender lo que hay ahora. ¿Y cómo lo entendemos en este contexto? Erraron los del norte y los del sur, se dispersaron, olvidaron su identidad, se reprodujeron, nadie supo ni qué pasó. ¿Y por qué nosotros estamos regresando? Porque somos esos hijos de los que dispersaron y de los que se llevaron al cautiverio. Así usamos nuestra historia. Así usamos la historia del pueblo de Israel para comprender que nosotros somos hijos de esos que se equivocaron de acuerdo a lo que tenían a su alrededor en ese momento. Y si pensamos que por leer la historia del pueblo y de nuestros padres y de los patriarcas vamos a decir, no voy a cometer ese error y estamos exentos de cometerlos, estamos equivocados. No vamos a cometer los mismos errores, vamos a cometer toda una serie de errores nuevos. Pero ¿saben qué? Que sí podemos ir a la historia y podemos ir a las escrituras a saber qué hacer si ya nos equivocamos. Y decir, mira, mis ancestros
mis padres, mis antepasados, los patriarcas y los hijos que el Señor tanto amaba también se equivocaron. Tal vez yo no me voy a equivocar así y no voy a aprender de sus errores, pero ¿sabes qué sí puedo hacer? Aprender de cómo se solucionó y de cómo el Señor les tuvo misericordia. Y que espero y oro que también tenga esa misericordia conmigo. Cierro paréntesis de reflexión. Y por favor, no vayan por ahí diciendo que la historia sirve para no repetir los errores del pasado. Y sí, así es, Betty, se confiaron en sí mismos. Entonces nosotros vamos a cometer muchísimos errores, muchísimos. Pero el Señor nos dio este manual para saber cómo regresar a Él. Y eso es misericordia. Y eso es bellísimo. Y si siguiera, lloraría. Porque no somos merecedores de nada de eso. Pero aún así el Señor nos lo da. Muy bien. Vamos a Miqueas 2 y voy a hacer lo más rápida que pueda. Ok. Miqueas 2. Muy bien. Vamos a tener que Miqueas 2, bueno, la conclusión de Miqueas 1 es que un juicio entonces es para purificar, ¿vale? En Miqueas 2 les va a dar las razones del juicio. Entonces les va a decir, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Eso está bien fuerte porque está hablando, o sea, de los que en sus camas, o sea, en la noche piensan iniquidad y maquinan el mal, pero luego en la mañana actúan sobre ese mal y entonces lo hacen. Y se tienen en su mano el poder. ¿De qué tienen el poder? De no hacerlo. ¿Por qué? Porque todos tenemos Yetzer Hara, porque todos tenemos inclinación al mal, diferente en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras circunstancias. Y sí, vamos a pensarlo, claro, van a venir pensamientos que no son funcionales, por supuesto, pero en nuestra mano tenemos el poder de no actuar sobre eso. Lo piensas, ok, Señor, ayúdame, es mi inclinación al mal, por favor, ayúdame a que, si es posible, no seguir pensando esto. ¿Ok? Pero si lo sigo pensando, entonces ayúdame a que no vaya yo más allá y lo ejecute. Y entonces, ¿qué les está diciendo Miqueas aquí? Y el Señor a través de Miqueas, obviamente. Pues que ellos se encontraron en sus camas pensando en eso, pero ellos sí le hicieron caso a la inclinación al mal. Y en la mañana sí fueron y sí lo ejecutaron. Entonces, esa es una de las razones por las que estaba sucediendo el juicio. Porque, ok, yo siempre les digo a los jóvenes, y si están aquí, pueden decirle a sus papás, sí, sí es cierto, sí nos dice. Siempre les digo, vamos a tener esos pensamientos, claro, claro, el Señor está consciente que desgraciadamente estamos en el exilio y lo veíamos con el libro que estudiábamos la semana pasada, que ya se me fue el nombre. ¿Qué estudiamos la semana pasada? Santiago. Entonces, vamos, gracias. Tuvimos tenemos ese pensamiento, sí, y el Señor está consciente que estamos en el exilio. ¿Ok? No nos aprovechemos de eso, obviamente, porque entonces estamos dando por sentado el amor del Señor para con nosotros. El Señor está consciente, pero nosotros también necesitamos ser conscientes y necesitamos pedirle que nos ayude a batallar con esa parte. Les decía la semana pasada que estudiamos Santiago, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, aquí tenemos que los del sur sí hicieron caso a esa parte. Entonces necesitamos tener muchísimo cuidado con eso. 1, 2. Ay, no, 2, 2. No sé por qué pues, yo puse 1, perdón. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad.
Ajá. Ok. Aquí dice Joseph que se está acordando de una situación muy específica sobre el rey de Acab. Y aquí me dio risa porque me parece que a Miqueas le vienen recuerdos de Vietnam, ¿no? Así como, no, la guerra. Se acuerda de Acab, que él quería la viña de alguien más, pero de Nabot, del rey Nabot, pero no se la quisieron dar. Y entonces su esposa lo aconseja y le dice, oye, ok, no te la quiso dar, pero tú eres el rey, ¿por qué no vas y la tomas? O sea, estás en esa potestad, o sea, tienes ese poder, ¿por qué no lo haces? Y entonces fue y lo hizo. Pero, ¿cuál es la consecuencia de eso? Si se dan cuenta que los reyes toman cosas así porque sí, están de acuerdo que hay todo un sistema de protección que tienen todos los reinos y todas las regiones. La consecuencia de eso es que se hacen enemigos. Entonces, la codician las heredades y las roban y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. O sea, sienten que tienen tanto poder y codician tanto que se sienten con derecho de oprimir, de robar y de quitar la heredad de alguien más. Y eso no está bien, porque es codicia en su máxima expresión. Entonces, esta es otra de las razones, ¿ok? Les está diciendo como, ¿saben qué? Ok, a lo mejor había ahí uno o dos quejándose de, ¿por qué, señora? Ayúdanos, perdónanos. ¿Por qué nos está pasando esto? Miqueas sacó su lista y le dijo, número 1, codicias las heredades y ya sabes, o sea, como acuérdate que codiciaste, que robaste, que oprimiste. Y eso no es bueno para absolutamente nadie. Y se dan cuenta que el Señor incluso está teniendo misericordia de quienes están alrededor y aunque no sean su pueblo. Porque el sol sale para justos e injustos. Porque el Señor dice, ok, a ver, no está bien, no está bien que sientas que tienes tanto poder, que te sientas con el derecho de ir y quitar eso, porque Él no está viniendo y no te está haciendo nada. Así que contrario a lo que se cree, el Señor no se preocupa nada más por su pueblo. El Señor se preocupa por un equilibrio de todas las cosas. Y sí, ahí entran los justos y los injustos. La persona que te cae mal y que dices, él no merece y es que él no está bien porque hace esto, hace el otro, habla de esto, apoya esta causa, el Señor, o sea, él no merece y no me gusta, él también, porque el sol sale para justos e injustos. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. ¿Se dan cuenta? Él sabe, o sea, él sabe de lo que se van a quejar. Van a decir, ¿cómo el Señor pudo hacer esto? ¿No? Pero ¿qué sucede? Esa es una consecuencia de la codicia, les estoy diciendo, ¿no? O sea, obviamente el Señor es el Señor de justicia. Y si tú le quitaste a alguien que no tenías por qué quitarle, no tenías ninguna razón, ¿tú crees que el Señor va a decir, te la paso porque eres mi hijo? Pues no, obviamente, aunque tú consideres que es injusto al que le quitaste, o sea, que no merece porque no sigue al Señor, pues el Señor se lo va a devolver. Ayer nos decías, ¿verdad, papá? De a quien tú desees el mal, el Señor le va a hacer el bien. Está escrito. Está escrito. Entonces, por eso, o sea, no es como que, y te voy a castigar, no,
son consecuencias. Simplemente es el balance, es el balance. Y si entendiéramos eso, todo sería más fácil y dejaríamos de estar por ahí diciendo, ¿viste qué tal hizo esto y el otro? ¿Qué te importa? O sea, ¿qué nos importa qué hizo el otro? ¿Qué nos importa? Mejor hay que ponernos a ver lo que estamos haciendo nosotros. Si nosotros somos lo suficientemente justos o lo suficientemente puros para que el Señor nos justifique, para que el Señor vuelva a decirnos y diga, también sobre él sale el sol. Y mi hijo, está intentando hacer lo mejor sin voltear a ver a otros, ¿no? Y eso era lo que hacía Judá. Volteaba a ver a su hermano del norte y decía, y ellos están haciendo esto, no, mira, mejor nosotros, ay, bellísimos, no hacemos nada. Y ya viste que se fueron al templo y ya viste que construyeron su propio templo. No creo que alguien así debería decir que, que ama al Señor, ¿eh? O sea, eso no es así. El Señor nos llama a amar al prójimo. ¿Se acuerdan que en la infografía de antier incluso les puse entre paréntesis? Incluso si piensas que el otro no merece amor, pero ¿por qué pensarías que el otro no merece amor? Eso también es muy endiosarte de tu parte. O sea, ¿tú quién eres para decir quién sí merece y quién no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, por eso Miqueas le está recordando. Fuiste inicuo, codiciaste, hiciste el mal y tenías el poder de no hacerlo, pero aún así lo hiciste. Entonces te vas a preguntar qué hiciste, pero yo te voy a decir qué fue lo que hiciste. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación del Eterno. Y eso está bien fuerte, porque ¿quién repartió la tierra? Josué. ¿Quién les estaba dando Israel? Josué los introdujo y se los repartió, ¿no? Entonces, o sea, eso está muy, muy fuerte porque ahí está su tierra prometida, pero ahora se las estaba quitando, ¿no? Ahora se las estaba quitando para poder limpiarla y aún así, tiempo después les permitió volver y hubo unos que ya no volvieron y que dijeron, no, yo ya aquí me quedo y otros sí volvieron, ¿no? Entonces ya no habrá quien reparta heredades porque te di esta tierra y no la aprovechaste. Ya no habrá otro Josué, ya no habrá otro que diga, bueno, ok, ya tomaron esta tierra los romanos, ya tomaron esta tierra Babilonia, Grecia, los asirios, pero no se preocupen, Dios nos está preparando otra tierra por allá, no sé, por Occidente o por otro lado, y entonces allá vamos a ir. No, esa era tu tierra prometida y tú la desperdiciaste. Entonces ahora aguanta que se tiene que purificar. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Aquí estaba haciendo alusión él con el coraje atorado. Miqueas estaba así. Pero ¿sabes qué es lo que más me enoja? Que yo les dije que esto iba a suceder y no me hicieron caso. Y ahí estaba otra vez con sus recuerdos de la guerra. O sea, ahí estaba diciendo, pues yo fui al norte, les dije y me dijeron, no, vete al sur a predicar, se llevará a los del norte. Luego ya estoy aquí y ya se los van a llevar a ustedes también. O sea, los gobernantes mismos que se supone que también están, bueno, no se supone, ellos están instituidos por Dios, pero los gobernantes mismos no dejaban que se profetizara el juicio, ¿no? O sea, era como, no. Y recuerden, hay otro personaje que es Amós, otro profeta, al que no se le permite tampoco ya que lo haga, ¿no? Amós, tampoco se le permite y le dicen, vete a Judá. También lo mismo. Entonces, es eso. O sea, ¿cómo quieren que ahora hagamos algo si cuando les hablamos en el nombre del Señor, ustedes no quisieron escuchar? ¿No?
¿tú qué te dices de casa de Jacob? Y esto está bien fuerte. ¿Tú qué te dices? O sea, ¿tú qué dices que sigues al Señor? Pero puedo ver que no lo haces. ¿Tú qué te dices de casa de Jacob? ¿Se ha cortado el espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Y está bien fuerte, y este fue mi favorito porque dice, a ver, tú, estudiante de la Biblia, y tú, pueblo del Señor, que dices que eres de Dios, ¿me vas a venir a decir que es culpa del Señor? ¿Me vas a venir a decir que el Señor no es injusto? Y por eso le hace estas preguntas. ¿Ustedes creen que el Señor no sabe la respuesta de esto? Por supuesto. Pero cuando nos hace preguntas, el Señor es para que nos detengamos a pensar. A ver, ¿tú que eres el Señor? ¿Se ha cortado el espíritu del Señor? No, porque ahí dice que no puede. ¿Son estas sus obras? No, porque ahí dice que el Señor no va en contra de su pueblo. ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Sí. ¿Y por qué no estás recibiendo el bien de mis palabras? Pues porque no estás caminando rectamente. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo, de sobre el vestido quitasteis las capas, atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. No ha pasado nada de esto, ni mi espíritu se ha cortado, ni son estas mis obras, no es lo que yo quisiera para mi pueblo. Y no te están llegando mis palabras, ¿por qué? Porque te levantaste como mi enemigo. O sea, les está diciendo la verdad así en sus caras y estos así seguramente ya no tenían dónde esconderse, ¿no? O sea, y es que está bien fuerte porque si lo aplicamos a nosotros y que siempre necesitamos aplicarlo a nosotros, o sea, pues, no, es que de verdad yo no sé por qué tragedia tras tragedia a mí, por qué me pasa esto. Pues pregúntate, ¿estás haciendo algo que al Señor no le parece? Y no significa que entonces si haces algo que el Señor no le parece te va a castigar. No, simplemente va a permitir que la consecuencia venga de acuerdo a lo que hiciste. Mi papá me platicaba mucho sobre este libro, que no me acuerdo cómo se llama, ahorita me recuerdas, donde dice que a las naciones las juzgará conforme a las naciones. Amós, fíjense, otro profeta. Los juzgaré conforme a las naciones. O sea, el Señor no va a agarrar y a quien no supo de la Torá le va a decir, ay, pero aquí decía la Torá, ¿eh? Pero pues nunca me llegó. No, pues no me importa, aquí decía. No. Él va a juzgar a las personas conforme a su entendimiento y a lo que alcanzaron a saber en su vida. ¿Ok? Entonces, o sea, lo mismo. A su pueblo lo va a juzgar conforme a lo que su pueblo sabe. Y si entonces tú decides hacerte de las naciones y decides hacer algo que va conforme a las naciones y no conforme a Dios, pues entonces tu consecuencia va a ser de las naciones, tu consecuencia va a ser del mundo y no vas a poder culpar a Dios. Simplemente, o sea, no vas a poder decir, Él me está castigando, porque Dios no tiene nada que ver, porque lo hiciste de las naciones. Y esa es la consecuencia, así se rige el mundo. Ya vamos a terminar. 1:9. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. O sea, a ver, te di esta tierra, Josué la repartió, pasan muchos años, y tú hiciste con mi tierra, pero que yo te di y te dije, esta es para ti, lo que quisiste. Entonces ahora vas a tener que levantarte y quitarte de aquí. ¿Cómo? Pues otros pueblos van a venir por ti. ¿Por qué? Porque este lugar, Israel, geográficamente hablando, ya no es lugar de reposo, ya está muy contaminado. Y obviamente el pueblo del Señor no puede habitar ahí. Obviamente. Es que es lo que les digo, o sea, de verdad cuando lo lees ya es bien obvio,
O sea, cuando lo reflexionas es tan obvio y es tan simple que se vuelve complicado y por eso como que no podemos comprenderlo así si pasamos de largo y leerlo. O sea, ¿tú crees que el Señor, incluso ahí está la misericordia? O sea, ¿tú crees que el Señor va a dejar que su pueblo habite en un lugar donde está contaminado? No. Este lugar está contaminado, donde estamos ahorita. Los tiempos del Señor son perfectos. No sabemos por qué no ha venido, pero sí sabemos que está retrasando su venida para que regresen los más posibles. Pero no vamos a habitar aquí. ¿Qué va a suceder? Mi papá dice, va a bajar la nueva Jerusalén. Lo dice Apocalipsis, no lo dice mi papá, perdón, ya saben qué distinción, ¿ok? Lo dice Apocalipsis. Vamos a tener que estar en otro lugar, porque esto ya está muy contaminado, pero por eso el Señor nos quiere hacer santos, por eso el Señor nos quiere hacer apartados, Kadosh, su pueblo. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. O sea, ya, o sea, atente a las consecuencias, le vas a creer a un falso profeta. ¿Por qué? Porque ya no tienes discernimiento. Porque ya, o sea, tú decidiste sacar a mi aliento de ti. Tú decidiste sacar a mi inspiración de ti. Entonces va a venir cualquier profeta, te va a decir, yo soy y yo hago y así, y le vas a creer, y aunque no lo sea. Entonces, no habrá tierras que repartir. Los gobernantes no van a dejar que escuches la palabra de Dios, pero esto no significa que Dios ya no es misericordioso, porque por eso te está llevando a otro lado, por eso no está dejando que mueras, no está dejando que perezcas. La paga de tus errores es la muerte. Merecerías la muerte, pero solo te está llevando a otro lugar. Y ese lugar tú decides si lo vas a utilizar para purificarte y para que cambie algo en ti, o si te quedas ahí con los brazos cruzados pensando que es castigo del Señor. Del 8 al 11, ¿ok? Eso sucede. Después, de cierto, te juntaré todo, oh Jacob. ¿Qué? De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos el Eterno. Otra vez, tragedia, 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 consecuencia, consecuencia, consecuencia. Pero como esto es un proceso de purificación, como el juicio es para que algo nuevo venga, como voy a arar la tierra para poder plantar viñas, aunque te vaya a mandar al exilio, aunque vayas a perder tu identidad, aunque te pase lo que te pase, te voy a juntar de todos modos, porque eres mi pueblo, porque yo no soy como tú, porque yo no soy imperfecto, yo sí cumplo mi parte del pacto. Es una promesa, te voy a juntar porque eres mío, porque te amo aunque te equivoques. Te voy a recoger ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. O sea, se van a impresionar de cuántos son mi pueblo, se van a impresionar de cuántos voy a traer. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. ¿Y su rey? ¿Quién es el rey? Yeshua. Pasará delante de ellos y a la cabeza, o sea, hasta adelante con Yeshua y atrás el pueblo, haciendo la cabeza el Eterno. ¿Ven cómo no es un castigo,
Si fuera un castigo, simplemente no nos lo da y ya, ¿no? O sea, si fuera un castigo es, pues te va a pasar esto y ni modo, a ver cómo le haces, ¿no? Ahí te rascas con tus propias uñas. Yo ya estoy harto de ti, o sea, de verdad te la vuelas, o sea, te di oportunidad tras oportunidad y no puedes, entonces mira ya, que llegue Babilonia, que llegue Siria, te lleve y a ver qué te pasa, o sea, ya, o sea, mira, que te juzgue el mundo y cuando llegue el juicio que me pertenece a mí, pues entonces también te voy a juzgar conforme a las naciones. No, es un proceso, vaya proceso que lleva 2000 años. Vaya proceso que lleva 2000 años más todo, más los 730 que están atrás también cuando sucedió esto, de purificación, de limpiar lo que él quería que para nosotros fuera completo. Pero es un proceso, no es un castigo, es un proceso, entiéndelo, por favor. En mi corazón está ahí y mi oración es que podamos entender que cuando decimos estamos en el exilio, sí estamos en el exilio, pero vamos a volver, porque es un proceso. El Señor mantiene sus promesas. No te aparté de mí, no te dejé. Y por eso les ponía la alabanza al principio. Amado hijo mío, aquí estoy contigo. ¿Me puedes escuchar? No te voy a dejar. Estoy aquí contigo. Sí, ok, las consecuencias, pero al final te voy a reunir porque eres mío, porque aquí estoy contigo. Vamos a Juan 10:27. Juan 10:27. Y la conclusión es, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la conclusión. Es un proceso que es como consecuencia de toda la desobediencia y de que hubo enaltecimiento, sí, sin duda. Pero el Señor jamás rompería su promesa. Y por eso está llamando de nuevo a sus ovejas. Y por eso nos llama, tiene la misericordia de invitarnos a sus convocaciones, de invitarnos a que celebremos con Él Pesaj, de que celebremos con Él panes sin levadura, todo. Entonces, si tú estás aquí, es por algo y eres parte de ese proceso. Y es momento de que quites todo de en medio para que puedas tener esa relación que el Señor quiere tener contigo desde el principio. No vamos a aprender de los errores del pueblo, no vamos a aprender de los errores de nuestros patriarcas, pero necesitamos saber de ellos para comprender en dónde estamos parados, por qué estamos aquí y qué necesitamos hacer para volver al Señor. ¿Ok? Vamos a orar y terminamos. Padre, te damos muchas gracias por este momento tan maravilloso que hemos tenido, Señor. Gracias porque tú has tenido a bien revelarnos tu palabra y porque nos has ayudado a entender que estamos dentro del proceso y que no, no podemos desesperar si no tenemos que esperar en ti, porque tú hiciste una promesa y no eres humano para romperla, Señor. Gracias por tus misericordias que se renuevan cada día.
Gracias porque nos invitas a tus convocaciones. Gracias porque a pesar de nuestra iniquidad, de nuestro Yetzer Hará, gracias porque a pesar de todo lo que nos hace humanos, tú aún así nos llamas a ejercitar nuestro espíritu, Señor. Y nos ayudas a recordar todos los días que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Gracias por estos días de conteo hacia el Omer, Señor, hacia Shavuot, hacia nuestro pacto contigo. Gracias porque nos permites purificarnos para estar más cerca de ti y tener esa relación contigo que tanto deseas, que deseamos nosotros. Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Te pedimos, por favor, que razones con nosotros, nos abraces y nos hagas entender qué es lo que necesitas de nosotros para tu plan divino y nos ayudes a ejecutarlo, Señor, por favor. Mi deseo, Señor, y mi oración es por todas y cada una de las personas que están aquí conectadas. Por ellos, Señor, por mis papás, por mi familia y por todas aquellas ovejas tuyas que aún no regresan. Señor, abrázalos, quédate con ellos y ayúdales a entender, ayúdanos a seguir entendiendo y a seguir escuchando tu voz. Ayúdanos a ser tus ovejas, Señor, por favor. En tu nombre, en tu bendito nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Yay. Amén. Muy bien, dejo de grabar, dejo.